Muy buenas noches. ¿De qué trata el plan de paz y seguridad de Andrés Manuel López Obrador? ¿La cuarta transformación militarizada? Vamos a debatir a fondo con expertos en el tema. Bienvenidos. A fondo con Elisa Alanís. En nuestro primer bloque vamos a conocer la opinión de nuestros expertos en relación a la Corte dice no a la Ley de Seguridad Interior. Después nos adentraremos al tema del Ejército, eje de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Para continuar con el debate sobre AMLO, ¿tendrá un fiscal carnal? Y finalmente concluir con el tema de panorama de la lucha contra el crimen y la impartición de justicia en México. Comenzamos. Y me da mucho gusto recibir esta noche a Juan Ibarrola, él es especialista en Fuerzas Armadas. Juan, bienvenido. Con el gusto de estar contigo, Elisa, con Michelle, con Carlos y con todo el auditorio. Carlos Pérez, él es socio director del Centro para un Recurso Efectivo AC. Bienvenido. Muchas gracias, Juan, Michelle. Buenas noches. Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de CENCOS y además es parte de Seguridad Sin Guerra. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto andar por acá. Ahora sí que empecemos por lo primero, o por partes, o como quieran llamarle, porque se está poniendo muy interesante esta transición, dentro de la cual, por azares del destino y del tiempo, la Suprema Corte de Justicia indicó que es inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que se había promovido tiempo atrás. Esto tiene un impacto particularmente interesante porque es justo un día antes de que presentara Andrés Manuel López Obrador y un día después su estrategia de paz y seguridad. ¿Te sorprendió lo que sucedió en la Suprema Corte? ¿Qué significa la inconstitucionalidad de una Ley de Seguridad Interior? No, sorprende que no hayan querido generar el espacio para que lo inconstitucional se pudiera volver constitucional. El tiempo político no da, el tiempo de gobierno no da. Y lo que me sorprende es que no se entienda que esta ley básicamente lo que buscaba era responsabilizar a alcaldes y gobernadores de una obligación que tienen, que es proteger al ciudadano. Ya no la necesita López Obrador con la presentación de esta Guardia Nacional, porque ya no se trata de la certidumbre jurídica que tantos años buscaron los militares para poder hacer labores de coadyuvancia a la seguridad pública. Esta Guardia Nacional ya no necesita de la Ley de Seguridad Interior, pero creo que el punto medular aquí es, y los alcaldes y los gobernadores, o sea, los otros actores del Estado mexicano que deben de garantizar la protección, a los ciudadanos y a sus bienes, pues no está claro. ¿Tú estás de acuerdo o estabas de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior? Yo estaba de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior. Insisto en el hecho de poder responsabilizar a quien tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. Se hablaba mucho del empoderamiento militar, se hablaba mucho de una patente de corso, de estados de excepción. No. Esta ley no iba a empoderar a los militares, esta ley iba a acotar la participación militar en su función legal. Entonces creo que aquí, pues ya esa parte ya no va a suceder, es decir, ya no van a estar los militares como tal, como con su naturaleza castrense en las calles. Ahora vamos a tener una Guardia Nacional y es por donde le están buscando que sea diferente. A ver, Ixchel, hiciste así una carita de... Sí, no. Pues total y absolutamente en contra. O sea, creo que la Ley de Seguridad Interior sí buscaba empoderar a los militares y les daba ciertas herramientas. E incluso esto que mencionas de la responsabilidad de los alcaldes y los gobernadores se metió después cuando presionamos, porque justo no se les pedía nada a los militares, a los alcaldes y a los gobernadores. Simplemente se les daba herramientas a los militares para que pudieran investigar, espiar y hacer cuestiones de seguridad pública que según nuestra Constitución no pueden, ¿no? A pesar de que hace 12 años que están en las calles, justo sin una estrategia que hemos visto que no funciona, porque tenemos casi 250,000 muertos y 37,000 desaparecidos.
Salió peor el caldo que las albóndigas, Carlos, con esto de la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior y luego proponer una Guardia Nacional en donde ya de plano lo van a hacer constitucional. No sé, ¿cómo poder distinguir jurídicamente estos temas? Sí, bueno, yo creo que se echa de menos y es, digamos, otra vez una muestra de los muchos cambios que necesita la construcción de un sistema de impartición de justicia aún más sólido en el país. Se echa de menos una resolución ya firme de la Suprema Corte, porque bueno, la Corte sí declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, pero a la fecha no tenemos el engrose, ¿no? El engrose que definitivamente nos diga qué opina la Corte respecto a este tema. Tenemos precedentes variados, dispersos, ¿no? Sí. Tenemos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deberán, creo yo, guiar los estándares que fije el engrose que está a cargo del ministro Medina Mora. Pero bueno, uno extrañaría, digamos, si sí. ante una resolución tan contundente, ¿no?, tan clara por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tuviéramos ya muy pronto, en estos días, ¿no?, los estándares y criterios que emite el Poder Judicial, el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, para que sirvan y nutran el debate que va a darse en el Congreso de la Unión respecto a la reforma constitucional que se ha propuesto, ¿no? Que esperemos se dé el debate y se nutra, porque empezando por ahí, ¿no? hay que ver Claro. si los reciben o no, porque les dijeron que los iban a recibir, no los han recibido hasta el momento, ¿verdad? Al colectivo justo Seguridad apenas Singer. Hoy en la mañana ¿Ah, sí? dijeron que iba a haber una discusión con organizaciones de la sociedad civil, pero realmente no ha habido tal. Nosotros fuimos a diputados y no hubo apertura Sí. por el diputado Mario Delgado ni por nadie de la bancada de Morena para hablar sobre el tema. Sí, a mí Carlos. me sorprende porque, insisto nada más un poco en el punto, es una comprobación más de la disfuncionalidad del Estado mexicano, ¿no? En el sentido de que sus órganos son incapaces de hablar y colaborar unos con otros, ¿no? Uno esperaría, bueno, el presidente electo tiene esta forma de entender la seguridad pública, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Pues que le echen la mano la Suprema Corte de Justicia, el Congreso, platicando de forma integral. No está en el vacío la discusión, pero ahorita la Corte parece que dijo, esto se acabó, y estamos como al principio, ¿no? A ver, yo creo que eso es importante. ¿Qué es lo que resolvió realmente la Suprema Corte? Porque en uno de tantos debates por ahí decían, no, pues es que lo único que resolvió es que el Congreso no podía legislar al respecto y ya, se acabó. Pero lo que yo escuché en los posicionamientos de los ministros, pues fue más allá, porque sí hablaron del tema de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de un país, bueno, en la seguridad interior, que dijeron es básicamente seguridad pública, ¿no? A ver, yo creo que sí vale la pena ser justos con la realidad del país. Los militares no hacen leyes en ningún país, a menos de que sea un gobierno militar, y en este caso, pues no es una propuesta. Los militares no quieren estar en las calles, no están desde hace 12 años están en las calles, están desde hace 18 años en las calles, coadyuvando con algo que las instituciones civiles simple y sencillamente no pueden atender. Punto. No lo pueden atender. Y desafortunadamente nadie da una propuesta real que se pueda cumplir, objetiva, que responda a la terrible situación que había este país. La principal demanda ciudadana, la principal en este país es seguridad. Sí. Y desafortunadamente nadie los puede dar. 250,000 muertos que ha tenido este país en los últimos 12 años, está ya comprobado, estos no son datos míos, son datos estadísticos. El 80% de esos muertos han sido entre bandas criminales. El otro 10% o 14% han sido delitos de fuero común, es decir, asaltos, temas personales, pasionales, y solamente a las Fuerzas Armadas se le puede atribuir la muerte del 1.5% de esas muertes en funciones de seguridad contra millones de operaciones que han hecho los militares. Pero la estrategia no ha funcionado porque no han La frenado estrategia, la la estrategia violencia. no puede ser militar. El ejército, y esto hay que entenderlo, la Marina, la Fuerza Aérea, sirven a un comandante supremo, y esto es por mandato constitucional. Ahora, no dicen los militares, vamos a matar gente. Los militares no dicen, vamos a tener esto. Los militares tienen una naturaleza, que creo que es el punto importante de la Guardia Nacional. O sea, los militares ya no van a estar en las calles. Eso, como una función de coadyuvancia, insisto, coadyuvancia a la seguridad pública. A ver, y pondría aquí un punto contrario o una visión distinta o complementaria que valdría la pena
ahí aclarar, porque comentas, Juan, que me parece interesante, solo el 1.5% de los asesinatos, de los homicidios, se pueden atribuir a las Fuerzas Armadas en esta guerra que se ha dado contra el narco, que luego no le llaman guerra, y le llaman lucha y combate y lo que sea, ¿verdad? Y a las ejecuciones le dicen abatimientos, en fin. Pero también hay otras estadísticas e indicadores preocupantes, que es acerca, por ejemplo, de la desaparición forzada, en donde el Comité de la ONU ya dijo no a las Fuerzas Armadas porque hay altos índices de desaparición forzada, o la tortura, en donde están las gráficas del World Justice Project, en donde dice es el ejército y la marina los que cometen mayores actos de tortura. Es decir, creo que también aquí el panorama civil, pero ¿cómo poner Elisa, en balance? Pero eso creo que no valdría es. la pena comprender que los fondos, es decir, Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe en los últimos 10 años más de 140,000 denuncias en contra de las Fuerzas Armadas por violación a derechos humanos. 140,000. De estas 140,000, solamente 129, no 129,000, 129 okay, se han convertido en recomendación. Recomendación que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina ha atendido. Pongo rápidamente el caso Tlatlaya. La Secretaría de la Defensa Nacional le dio a las víctimas de Tlatlaya, a las víctimas de los 22 personas que mueren o que abaten. Los soldados no asesinan, yo no quiero ponerle el término de ¿no? eso, Sí, pero que ejecutan. No está comprobado. ¿no? Y ninguna autoridad lo ha podido comprobar, de tal suerte que hasta la Secretaría de la Defensa Nacional adoptó, por política del gobierno y por presión, no. La Secretaría de la Defensa Nacional no ha aceptado. La Secretaría de la Defensa Nacional le dio entrada a la recomendación que le da la Comisión Nacional de Derechos Humanos y adelanta una indemnización a víctimas que nunca les llegó a las víctimas. Se lo quedaron organizaciones como Centro Pro Derechos Humanos. Aquí es súper grave que lo estés diciendo si no tienes pruebas de que el Centro Pro se haya quedado con el dinero de Tlatlaya. Ahí está la mamá de la niña que fallece esa madrugada. Yo no lo digo yo. A mí me gustaría que pusieras pruebas sobre la mesa. No dice ella, yo no tengo por qué poner pruebas, Giselle. Las pruebas ahí están, las entrevistas ahí están, y bueno, pues... Y lo que me encantaría es justo eso. La SEDEN, en el caso Tlatlaya, acepta que pasaron estas ejecuciones por la presión y porque se evidencia. Ellos habían dicho que no había pasado nada. Ni Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni PGR, ni nadie pudo evidenciar ¿cuántos fueron los muertos de Tlatlaya? Imagínate. No, pero eso no es un tema de la Secretaría de la Defensa. Con los datos de Juan hay una cosa que me llama la atención, que me resulta muy interesante, ¿no? Vamos a suponer, ¿no?, que sea el 1.5% de muertes por enfrentamientos en donde está de alguna manera involucrado el ejército, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas, hay que darle también. Las Fuerzas Armadas. Sí. También, yo quisiera que supiéramos la historia exactamente de ese 1.5%. ¿Qué pasó? ¿Cómo murieron? ¿Y a quién se castigó, si fue el caso, y por qué? Simplemente aclarar eso, yo creo que ya nos pondría vamos a suponer que solamente sea el 1.5%. Ya nos pondría en otra dimensión. Ahorita no sabemos, y confiamos en tu palabra, que es 1.5%, es el dato que tú nos pones. Puede ser, no lo sé, habría que corroborar el dato. Y estoy dando también datos del INEGI. Sí, por eso, si es el 1.5%... dice que matan a 8 de 10. Si es el 1.5%, aunque si es el 1.5%, yo quisiera saber la historia de cada uno de esos casos. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Eran delincuentes? ¿No eran delincuentes? ¿Fue fuego cruzado? ¿Quién formaba parte del destacamento que estuvo a cargo? ¿Quién estuvo a cargo? ¿Cuál fue la cadena de mando? Nos quedamos con esa pregunta porque vamos a seguir con el tema en el próximo bloque. Creo que me parece ahí pertinente para continuar con la discusión. Y yo le agregaría, además de conocer los cómo, cuál es la historia, también si existe esta transparencia y rendición de cuentas suficiente para conocer los datos exactos sobre este 1.5 o sobre el índice de letalidad del cual hablabas, Ixchel, ¿verdad? Sí. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí continuamos en el debate fuera del aire porque está
Está interesante el hecho de contar con datos, con cifras, y me gustaría aterrizarlos a la historia cotidiana, a la historia del día a día. ¿Qué significa, ¿no? Por ejemplo, que el 1.5% de los enfrentamientos en donde está el ejército hayan asesinatos o bajas? El dato que estoy dando es del grueso, del total de muertes que ha tenido este país en los últimos 12 años. O sea, no en todos los enfrentamientos militares contra los delincuentes hay muertos. Ahora, también es que se dice, hay un 80% de asesinatos entre bandas, entre grupos criminales. Pero si no hay una procuración e impartición de justicia sobre esos temas, tenemos la certeza de que quienes mueren en estos enfrentamientos son criminales. Como el caso de Palmarito, que dicen que eran guachicoleros, pero de ahí a que haya prueba de que eran guachicoleros. Hemos tenido estas historias en donde dicen eran guachicoleros, en el caso, por ejemplo, de los chicos del TEC de Monterrey, en donde se les habría sembrado armas. Es decir, ¿cuántas historias armadas o sembradas no hay detrás de estas cifras que desconocemos totalmente y que gracias a investigaciones periodísticas salen a la luz? Yo creo que digamos, no hay dos niveles de la discusión, ¿no? Sí. Podemos irnos al nivel más cuantitativo, ¿no? Y no tenemos mucha claridad todavía porque tenemos los datos, los cortes cuantificados muy a lo bruto, ¿no? Digamos así, 1.5, tal. Detrás de cada uno de esos porcentajes hay una historia, ¿no? Seguro. Porque incluso con los datos que nos das, Juan, estás hablando de 2.500 personas. No es pueden ser 100, pueden ser un solo caso sería gravísimo y sería digno de saber exactamente qué pasó, ¿no? Entonces vamos a suponer que sean 2.500 personas. Bueno, hoy en día, por ejemplo, se acaba de estrenar una serie en estos sistemas de streaming, ¿no? Donde dicen que desde la muerte de Kiki Camarena a la fecha, en México se han muerto 500,000 personas en la guerra contra el narco. Entonces ese es el contexto, ¿no? A mí lo que me sorprende es que hace una semana la Suprema Corte de Justicia, después de un gran debate público, ¿no? Resuelve sobre la Ley de Seguridad Interior y volvemos al principio. No tenemos datos, no tenemos nada claro. El presidente electo presenta una propuesta sin que nadie sepa bien a bien cuál es su diagnóstico. Que además dice que hubo un diagnóstico, pero lo desconocemos. Exacto, habría que conocerlo. Sí. Y si ese diagnóstico toma en cuenta, por ejemplo, estas cifras, ¿no? Y si las toma, cómo las analizaron y cómo tomaron decisiones a partir del análisis que hicieron, ¿no? Y es por eso que yo insisto, es increíble que después de 30 años de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que podría haber sido, digamos, el gran detonador de una pedagogía de construcción cívica y de paz en el país, ¿no? Estamos igual que hace 12 años, o igual hace 30, o peor. Yo diría que estamos peor. Es peor porque es mucho más violenta la circunstancia del país. Porque hemos gastado vidas, hemos gastado muchísimos recursos, hemos gastado muchísimas expectativas a lo largo no solamente de los últimos 6, sino los 12 y los 30 años. Me regreso a 1985, ¿no? Sí. Este país ha sangrado en expectativas, en dinero, en vidas humanas. Y seguimos esperando que esto se resuelva, ¿no? Y en discursos muy de la guerra, ¿no? En donde está el otro que es el enemigo a exterminar, ¿no? Y que no sabemos a ciencia cierta por qué es el enemigo o quién es el enemigo o en qué circunstancias es el enemigo. Digo, estoy hablando de las guerras en general, ¿no? De confrontaciones que hemos vivido a través de la historia. ¿Quiénes son? ¿Los que están en las fosas eran los enemigos que había que exterminar? No, y viene esto de las víctimas colaterales que le llamaba el expresidente Calderón, ¿no? Donde hace poquitito vimos en Nuevo Laredo un caso de los marinos disparándole a una familia completa en un coche desde un helicóptero. Y es como, híjole, perdón, nos equivocamos, ¿no? Y aunque sea, como bien decías, la cifra, si creemos esta cifra, es una familia completa, incluido un niño de 4 años, ¿no? Entonces, si no nos va a importar la vida de la gente, si vamos a seguir creyendo que esta estrategia funciona y nos vamos a seguir matando unos a otros. Yo lo pensaba hace un momento, ahora por lo que dices, ¿no? Quizá cuál es el costo más alto que hemos pagado, ¿no? Después de estos 30 años, y es muy difícil decir cuál es el costo más alto, porque se han perdido muchas vidas, porque se han cometido muchas injusticias, ¿no? Pero quizás desde un punto de vista de construcción de Estado, para mí lo más triste y empobrecedor es la incapacidad que tenemos para construir una realidad alternativa, ¿no? Para imaginar la posibilidad de tener una realidad alternativa, porque van 12, van 18, ¿no? Van, totalmente de acuerdo. 25. Y le sumaría yo, Carlos, a lo que dices, que lo dices perfectamente bien, algo que es lamentable. Es decir,
La violación de derechos humanos que cometen policías municipales y estatales en este país, esa sí es grave. Pero pues no es un enemigo, ¿no? Como de alguna manera... Bueno, sí se ha convertido ya en enemigo, además totalmente expuesto con el caso de Ayotzinapa, y coludidos totalmente terriblemente. Coludidos. Son los más impopulares, los policías municipales y los estatales. La policía está por los suelos. Y quizás sí. Aquí el punto importante, y viene a lo que decía Carlos, o sea, ¿dónde están las soluciones? Sí, porque justo. definitivamente las Fuerzas Armadas no son solución para un tema de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas, en todo caso, podrían ser solución a un problema de seguridad interior y, por supuesto, a la seguridad nacional. Pero no hay propuestas, no hay soluciones, no hay políticas públicas, no hay procuración de justicia. La impunidad con la que vive este país es terrible. El 93.7% de los delitos no se denuncian en este país. 93.7%. Y de ese restante que queda, que se denuncia, hay una ineficacia por la justicia civil del 98% que no resuelven. Entonces... Y justo ni la Ley de Seguridad Interior ni la Guardia Nacional habla justo de esto, de cómo vamos a mejorar nuestras policías civiles, de cómo vamos a limpiar nuestras policías civiles. Y si seguimos sacando al ejército a las calles, o en este caso a esta Guardia Nacional, ellos nunca se van a capacitar, nunca se van a mejorar. Sus condiciones laborales son deprimentes. Nadie quiere ser policía en este país. A ver, a mí me sorprende que alguien conocedora del tema desde la práctica, desde el activismo, desde el seguimiento como Ixchel, alguien experto en el tema de las Fuerzas Armadas, que incluso conoce desde dentro y que ha estado de acuerdo en la Ley de Seguridad Interior, un experto en el tema de derechos humanos, de justicia, que has estado también en la práctica directa, también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos, digan, no va a funcionar el tema del Ejército y la Marina, de las Fuerzas Armadas en el combate y en las labores de seguridad pública. Y eso es lo que nos está presentando Andrés Manuel López Obrador, en donde hay poco entendimiento, pocos estudios, poco análisis, pero sí muchísima retórica, en donde la verdad nos estamos enfrascando que si son militares o no son militares, porque se van a policiatizar, ¿no? Ayer así decían, entonces que van a ser militares por dentro, pero civiles por fuera realmente. O sea, ya es la justificación y las maromas de la Cuarta Transformación. Déjenme ser muy específico, lo digo con toda responsabilidad y a título personal. Ahora sí hablo a título personal. Creo que la Guardia Nacional es una buena propuesta. Aquí nada más el tema es reinterpretar las cosas, es decir, reinterpretar militarización. Este país está militarizado. Sí, está militarizada. Está militarizada la seguridad pública, está militarizada la protección civil, están militarizadas las campañas de salud. El llevarle libros de textos gratuitos a los niños en este país lo hacen los militares. Las elecciones. Las elecciones están en su parte de que podamos ir a votar. Logística están militarizadas. Hay que reinterpretar la militarización como un positivo. Sin embargo... En ciertos rubros. En todos los rubros. El beneficio que le dan las Fuerzas Armadas, por eso dije, es mi responsabilidad lo que voy a decir ahorita. Para mí, en todos los rubros, los beneficios que le dan las Fuerzas Armadas a los mexicanos son por mucho, y es la institución de mayor nivel de confianza en el país. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen las encuestas. Y la segunda es la Iglesia, aunque tienen un montón la segunda es la Policía Federal. Bueno, pero... Son los datos, insisto, no míos. Pero déjenme terminar, si son tan amables. Se llama Guardia Nacional porque no le podían poner Gendarmería. Gendarmería es un proyecto de este gobierno que está por terminar en 9 días. Sí. Lo que intentan con esta estrategia, y miren, lo digo públicamente, soy un crítico de Andrés Manuel López Obrador, pero en este sentido sí le quisiera yo dar ese voto de confianza de que esta Guardia Nacional, que así se llama, pero que va a cumplir la función de una gendarmería tipo la italiana, tipo la francesa, los carabineros italianos, los carabineros chilenos, que tienen una administración civil, pero una tutela militar. Es pero decir, tienen también la disciplina va a ser militar. Mandos civiles, Juan. Mandos civiles. Sí. Y mucha participación civil. No son como, o sea, lo que nos presentó ahorita no es la gendarmería, no es España, ni Elisa, Francia, ni todas Chile. Las gendarmerías, es a lo mejor los carabineros italianos, eso sí. Todas las gendarmerías pero como mandos tal civiles. Tienen tutela militar. Es pero decir, mandos directos civiles. Juan. Pero tienen tutela militar. Pero no es el encargado de la Defensa Nacional
el que está directamente en Chile es civil, por ejemplo, a cargo el de delegado de la ellos, Defensa ¿no? Nacional. En todos los países la administración de las gendarmerías es civil. Exacto. En este caso tendría que quedar en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, se va a llamar Seguridad y Protección Ciudadana, Algo así. Sí. pero la parte operativa y de tutela, es decir, que tenga Sí. una disciplina, es militar. Pero incluso hay ministros de la defensa civiles, ¿no? En casi estos todas países. partes del En mundo. Chile, exacto, esa es la gran diferencia. Yo creo que si Andrés Manuel hubiera dicho, va gendarmería, pero va a haber una secretaria de la defensa No le, podía civil. llamar, no le podía llamar gendarmería, insisto, aquí nos estamos metiendo un poquito en la parte política. Perdón, Esta la Guardia Civil. si hubiera dicho guardia, pero civil, porque va a estar la secretaria de la defensa o secretario de la defensa civil, como en estos países que están poniendo el ejemplo, porque entonces si no, no es. No. Pero Dependen de los ministros del Interior. Dependen, las tampoco gendarmerías va a ser dependen, igual. insisto, administrativamente, esto hay Sí. que entenderlo, Civiles. de la Secretaría de Gobernación de cada Sí, país. pero no es lo que está militares y proponiendo. los coordina militares. No lo está Para que haya proponiendo una, Andrés Manuel. para que haya una respuesta, Bueno, no. Exacto, no le está proponiendo Para así. que haya una respuesta, tiene Entonces, que ser ¿les así. parece que vamos a una Sí, pausa sí. y volvemos ahí con este punto? Porque es importante lo que dices, pero no es lo que está proponiendo Andrés Manuel, Juan, que ojalá te escuchara y escuchara a ojalá lo todos. expliquen Una de la pausa manera que y tiene que volvemos. ser. Continuamos aquí con esta mesa. Vamos a hablar también de temas que se van entrelazando para lo que viene. Sobre el fiscal carnal o no, por ejemplo, que va a tener mucho que ver también con esta estructura de Estado de la cual hablabas, Carlos. Pero comentábamos hace un momento sobre este tema. Yo creo que Juan puso algo sobre la mesa importante, que es este modelo del cual nos dice el equipo de la Cuarta Transformación que se están basando y que va a ser así, pero no tiene los ingredientes que nos acaba de comentar Juan. Es decir, aquí hay como una especie de fake news, ¿no? Así como noticias prefabricadas de que agarro un ingrediente verdadero con 3 falsos, los revuelvo y se los disperso ahí a través de todos los medios o los medios que tengo como presidente electo, ¿no? Y su grupo. Sí, digamos, hay varias cosas, digamos, la iniciativa tiene varios huecos, ¿no? Y un hueco muy importante que a mí me parece muy evidente es, cuando empiece a operar la Guardia Nacional, si así se aprueba, ¿no? La Guardia Nacional va a tener funciones que cumplir de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Sí. Como colaborador, como coadyuvante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, si van a ser efectivos que vienen de la policía militar, policía naval, ¿no? Por su propia naturaleza y por el efectos de la disciplina militar, un policía militar tiene una formación distinta, ¿no? Y un comportamiento respecto a las víctimas, a los terceros, ¿no? Distinto al que tiene un policía digamos, de cercanía, ¿no? Un municipal, un tránsito, un ministerial, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque los militares tienen disciplina, funcionan bajo ese principio. Entonces, la primera pregunta es, ¿y cómo los van a capacitar para quitarse el chip, ¿no? De que ya no son policías militares, ¿no? Sí. No son policías militares y no van a tratar con subordinados, ni con militares, ni con gente que tiene un mando. Con personas. Con personas y ciudadanos, ¿no? Es bien Uno. interesante Dos, lo que mencionas. ¿qué tanto se compagina, digamos, el proceso penal militar, ¿no? ¿Es acusatorio, no es acusatorio? Ahí, Juan, tú seguramente sabes mucho más que yo, pero ¿qué tanto se compagina con el sistema penal acusatorio civil, ¿no? ¿Y qué tanto están al tanto de las obligaciones que tienen, por ejemplo, para llenar un informe policial homologado, ¿no? Sí. ¿Qué tan listos están, por ejemplo, para simplemente para no llegarle a gritar a una persona? Sí. Entonces, ¿no? va a ser más, o sea, yo me pregunto, ¿es más fácil militarizar a la policía que... o social, o civilizar a las militares. Exacto. O sea, Fíjense que el dato es bien interesante. En el Heroico Colegio Militar de la Heroica Escuela Naval, desde el primer año, ahí salen los oficiales, igual en el Colegio del Aire, ahí salen los oficiales de las Fuerzas Armadas, o sea, no nada más son tropas, ahorita voy a hablar de las tropas, llevan desde el primer año la materia de derechos humanos desde hace 15 años. Si reprueban esa materia, ya es causal de que salgan de este sistema educativo militar. Esto es bien interesante. El ejército... pero no les ha funcionado Sí, tan pero han bien, ¿no? reprobado Bueno, ya. como que han reprobado. Ya, ahí están, En yo creo que están los campo han datos. reprobado. Sí. Con mucho gusto, si nos Con invitas, mucho gusto, haríamos... Ok. O luego platicamos con la gente de Ciudad Juárez que nos platique cómo les fue. Pues entonces O con la de Michoacán. abramos, ya que quiere irse tener ese debate, abramos el debate. Cuando lo prueben,
el tema de Laredo, el tema de Ciudad Juárez, personal, Laredo, la Marina también ya dijo que sí fueron, ese personal naval está arraigado y está en un proceso. Y perdóname, porque lo no evidenciaron puedes periodistas, ¿no? Puedes asegurar que esto es culpable. A mí lo que me o no. preocupa, Juan, abiertamente, es que, por ejemplo, ya tenemos muchas constancias de que todo el sistema de capacitación para la policía civil en el país que se ha empleado en los últimos 6 años ha sido un fracaso rotundo. ¿no? Totalmente. Totalmente. Que ese es el punto que ellos quería llevan llegar. Ese es el módulos y módulos y módulos de derechos humanos. Así lo exige el Programa Nacional de Seguridad Pública. No lo cumple, Carlos. Bueno, están los módulos, lo que se supone que tienen que cumplir, ¿no? Tanto municipales como estatales, como ministeriales, como federales incluso, ¿no? Digo, por algunas experiencias que hemos mejor que los otros, pero tampoco nada que celebrar, ¿no? Bueno, si esa es la punta de lanza de la capacitación, ¿no?, de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, ¿no? Yo me preguntaría, bueno, si el ejército tiene un modelo alternativo, que nos lo muestre porque urge tener un modelo alternativo. El que hemos empleado en los últimos 6 años ha sido un fracaso rotundo a nivel civil, ¿no? Y si no funciona el del ejército, entonces estamos en problemas. Evaluado por expertos externos, me refiero a eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es bien interesante, poca gente lo sabe, el ejército tiene, y la Marina tienen direcciones de derechos humanos, tienen escuelas de derechos humanos. Y más que caer en si sirve o no sirve, ninguna otra instancia del Estado tiene escuelas de derechos humanos para sus instituciones. Es decir, el Seguro Social, que usted lo sabemos, los médicos son quienes la mayor, y el Seguro Social en conjunto, médicos y administrativos, son los que más quejas reciben en derechos humanos en este país, pero no tienen esa respuesta. Ahora, es muy importante lo que mencionas. ¿Qué sirve? Este país no puede seguir igual. Sí. Claro. ¿Qué es lo que va a servir? El modelo que están presentando, que yo todavía no lo alcanzo a comprender en su totalidad, el de la parte de la paz, el de poder llegar a una cordialidad en este país, en el perdón, en todo lo que están exponiendo alterno a esta propuesta de seguridad, debe ir enfocado con el apoyo de todos los actores del Estado. Viene una Guardia Nacional que lo que se está planteando en su primera etapa, por la urgencia que tiene este país en materia de seguridad pública y seguridad interior, pues es tener esta mezcla de policía militar, policía naval con policía federal. Aquí valdría la pena ver qué va a decir la Policía Federal, si le entra o no. Que además dicen que la van a desmantelar, ¿no? Que la van a desmantelar y vamos a ver qué va a pasar. Pero a ver, imaginemos el primer, digamos, operativo. 2 de diciembre, 1 de diciembre, pues ya sí, con la Guardia Nacional, lo que sea, ¿no? Todavía con sus cascos de policía militar, policía naval, porque ni uniforme van a tener, ¿no? Unos vestidos de azul, unos de verde, ¿no? El primer operativo. En el momento en que entren en contacto, sea un delito grave, no grave, una llamada, en ese momento ellos ya están obligados a operar con protocolos y estándares de policía civil, no de militares, ¿no? Que no conocen. Que no conocen. Entonces, ya podemos anticipar un desastre, ¿no? Porque además faltan 2 semanas. Pero yo creo que es importante. Y una cosa que es importante es, faltan 2 semanas y el primer operativo, el segundo, hagan lo que hagan, genera consecuencias y responsabilidades. Claro. Responsabilidades a nivel nacional y a nivel internacional. Totalmente de acuerdo. Y lo que es más importante, hacia arriba en la cadena de mando. No quiero caer en lo simplista, Carlos, Itzel, Elisa. No. La policía militar, la policía federal, la policía naval han tenido desde hace ya varios años un operativo que es de operaciones mixtas, una estrategia de operaciones mixtas con policías municipales y con policías estatales. Tienen que ser los primeros respondientes. Sí. O sea, eso va a seguir pasando, van a tener que seguir trabajando en conjunto y definitivamente han tenido un acercamiento mucho mayor con la sociedad, es decir, tenemos 15 años, 18 años con militares en las calles. 40, pero por eso me preocupa tanto, Juan, por eso me preocupa tanto, porque no si han tenido esa operación conjunta y mixta y han aplicado los protocolos que han venido aplicando las policías civiles de acuerdo con la capacitación, el modelo de capacitación que han recibido, nada bueno se promete, porque entonces esos protocolos y esa forma de aprender a llevar a cabo la función de seguridad pública no funciona, está comprobado. Específicamente en el tema de derechos humanos, ¿te refieres o de la efectividad? No, en el tema de violaciones a derechos. Ok, ¿no? Creo que es bien interesante lo que mencionas sobre todo y vamos, quiero ser objetivo en ello. Ahí están las denuncias.
está la investigación a las denuncias. Cuando un juez civil, porque ya lo sabemos, o sea, la justicia civil juzga a los militares cuando sus delitos son de carácter civil. O sea, no estamos hablando de impunidad para los militares. Tienen dos justicias las que los persiguen, la justicia civil y la justicia militar. A ver, pero la impunidad ha estado presente a lo largo de todos estos años, lo comentabas hace un momento. En el yo país se dice así. Pondría sobre la mesa dos cosas rápidamente antes de irnos ahí al siguiente bloque que se nos va todo de volada. Uno, me sorprendió la descalificación de la Policía Federal. Totalmente. Incluía a la federal. Totalmente. ¿Por qué no apostarle a la Policía Federal, siendo que nos habían dicho que realmente lo estaba haciendo con los recursos que se tenía, que también de la mejor manera, que los estaban capacitando, que estaba todo eso, y que al parecer era un bastión importante? Esa es una. Dos, lo que no sabemos tampoco, sabemos que las municipales, todas las locales se han coludido incluso también con el narco, pero del Ejército, de la Marina, poco conocemos también del tema, y yo creo que es parte del sigilo que envuelve a las Fuerzas Armadas y de no rendir cuentas de la manera en cómo se puede en lo civil. Y ahí me preocupa porque han estado también en contacto durante mucho tiempo con crimen organizado. ¿Qué tanto también se ha infiltrado o han infiltrado a las Fuerzas Armadas o se han ido? O sea, creo que es un tema Totalmente. que tendríamos que poner sobre la mesa y que poco se habla. Totalmente. Pero bueno, Ya nos tenemos que ir con una pausa. Regresamos con esto y sí me gustaría tocar tema fiscal y perdón y olvido. ¿Hacia dónde vamos? Volvemos. Tenemos que hacer después una parte 2. Pero a ver, bueno, fiscal, porque creo que es importante, y lo comentabas fuera del aire, Juan, si no hay impartición y procuración de justicia, si no tenemos un fiscal autónomo, si no empezamos a combatir esta impunidad lacerante que se vive en nuestro país, pues difícilmente empezaremos también a conocer qué nos ha sucedido, qué ha pasado, y hacer este análisis y esta evaluación. ¿Qué tanto de las Fuerzas Armadas ha sido también infiltrado en todos estos años por crimen organizado? ¿Qué tanto de la Policía Federal? ¿Qué tanto de la Municipal? Nada más nos dijo Andrés Manuel, el panorama es terrorífico y tuvimos que escoger entre dos malas opciones, ¿no? No recuerdo exactamente la palabra que utilizó, pero básicamente dijo, pues ni modo, ¿verdad? Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, y entre dos malas opciones. Ixchel, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde tendría que ir este tema? No, de inicio creo que justo porque hay poca transparencia y porque no conocemos, y específicamente sobre las Fuerzas Armadas, no conocemos realmente un montón de cifras, no conocemos realmente un montón de casos, porque hay mucha opacidad. Y en lo que pregunta sobre el fiscal, nosotros también somos parte de un colectivo que se llama Fiscalía que Sirva, y justo nos sorprendió muchísimo que nos habían dicho que no iban a hacer reformas a la Constitución en los próximos 3 años, y por eso no reformaban el artículo 102, que es con el que nosotros pedíamos una autonomía real, no solo del fiscal, sino de toda la institución como tal. Y corte A, vamos a reformar 13 artículos de la Constitución para la Guardia Nacional. Entonces, más bien Morena reforma la Constitución cuando le conviene y cuando no le conviene no. En este caso, la ley orgánica que se votó ya en Senado y se va a votar en diputados y senadores, tiene cosas muy positivas, ¿no? Y sí se trabajaron con organizaciones de la sociedad civil, pero eso no es suficiente. O sea, no es suficiente para que haya una institución sólida y para que esta Fiscalía General de la República realmente tenga una fuerza para acabar con la impunidad. ¿Vamos a tener un fiscal carnal? Lo más probable es que sí. Podría ser efectivo, podría ser, bueno, o sea, no se demerita, ¿verdad?, las capacidades de los 10 que se presenten y de las ternas y de quien sea, pero al final del día será alguien que quiera el presidente electo. Justo es lo que deja la ley, o sea, sí puede ser un fiscal carnal, ¿no? Y es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa otra vez. Digamos, a mí siempre me ha parecido que esta discusión sobre la Procuraduría, la transformación a la Fiscalía, ¿no? Sí, he oído gente, por ejemplo, con toda razón, que dice, si el fiscal es completamente autónomo, será el funcionario más poderoso del país, ¿no? Cierto. Como estaba la propuesta original, eso era cierto. Pero no es el funcionario más poderoso no es Robinson Crusoe en la Isla de la Justicia, claro, ¿no? Entonces, yo siempre he preferido enfocar esa discusión desde un punto de vista también más integral, porque yo siempre he creído que más importante que garantizar la autonomía de un fiscal, jefe de la Fiscalía, es tener un Robert Mueller, ¿no? Un fiscal independiente de a de veras que sea con su trabajo capaz de hacer renunciar al procurador.
o al fiscal, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esa gente que está bajo los fiscales especializados, no O sea, solamente los fiscalías 4, especializadas no autónomas solamente los 4, del cada fiscal general? MP en el modelo mexicano, estructura, ¿no? Ajá. tenga la capacidad de decirle a su jefe y a su jefe, a la vez a su jefe, yo estoy trabajando y si tú me estorbas, lo que va a pasar aquí es que me vas a, yo soy el responsable. Sí. Y de que me vaya yo a que te vayas tú, mejor te vas tú, que eres mi jefe, ¿no? Claro. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo lo han logrado los países con una democracia consolidada? Con tribunales sólidos, ¿no? Tribunales consolidados a nivel, en una federación como nosotros, a nivel local, a nivel federal, con cortes supremas o cortes constitucionales que van dictando muy claramente cuáles son las directrices, ¿no? Por eso a mí al principio les decía, me ha llamado tanto la atención que estamos otra vez como el juego de las serpientes y escaleras, ¿no? Volvimos a la primera casilla después de la resolución de la Corte, Sí. ¿no? Y lo que nos queda preguntarnos es, bueno, entonces tenemos que empezar a construir de nuevo una discusión fragmentada, ¿no? Y hay un escándalo enorme porque no va a haber fiscal autónomo. Hay muchas razones para quejarse por eso, pero hay un problemota con los policías militares que no están capacitados para ser primer respondiente ante población no tienen la civil, figura legal para ¿no? hacerlo. Y hay un problemota con la Corte que se está renovando, ¿no? Sí. Y hay un problemota con la ley de amparo que este gobierno que se está yendo dejó mocha Sí. por tentaciones regresivas, ¿no? Ese es un problema. Entonces hay que enfocarlo, yo creo que de la manera más Y integral posible. se van a ampliar los delitos que van a meritar prisión preventiva. También. Entonces van a También. detener a todos los Y militares. mientras ¿O cómo? la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictando más sentencias, dictando más criterios. En contra ¿no? de del los Estado militares en mexicano, funciones ¿sí? de seguridad de las pública. fuerzas de seguridad pero- pública. ¿Y cómo va a encajar, por ejemplo, esta estructura? ¿Quién va a mandar? ¿Va a mandar un fiscal? ¿Va a mandar porque van a coadyuvar también con funciones del Ministerio Sí. Van a ser Público? auxiliares del Ministerio Público, la Guardia Nacional, o no el el mandamás Ejército. va a ser. O sea, no las Fuerzas Armadas van a ser la auxiliar. La Guardia Nacional es el que se está planteando que sea pero auxiliar. ¿quién va a ser el mandamás Pero va a de ser todo Guardia esto? Nacional. Pero Bueno. va a ser el secretario de la Defensa Nacional No. finalmente Hay el más un poderoso. detalle en la ¿o no? iniciativa No. que esa sí hay que defenderla a A capa ver. y espada, ¿no? Esa hay que defenderla a capa, porque ese sí va a ser el verdadero fiscal de México. A ver. La Corte Penal Internacional, Sí. ¿no? Trae la iniciativa, esa declaración, sabemos que el gobierno que se va fue hasta el final, ¿no? Un férreo defensor de que el Estado mexicano no fuera juzgado en la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, encontrar una fórmula constitucional muy chafa, hay que decirlo, muy chafa que plasmaron en su momento. Pero hoy, ahorita la iniciativa dice, se reconoce la competencia contenciosa de la Corte Penal Internacional. Si es eso, adelante, porque el fiscal no va a estar en México, va a estar en Roma. Ahora, ¿no? qué triste Como que- de acuerdo con los tratados que hemos firmado, debe estar. Qué triste que tengamos que esperar a que sí. llegue la Corte Penal Internacional. Bueno, qué triste, pero qué bueno, ojalá así sea, pero qué grave que aquí no se pueda resolver nada o que estemos ahí viendo el Chapogate, ¿no? Así ya la gente no contrata Netflix, está Sí, viendo está, ahí el está más juicio de interesante, Chapo, ¿no? está más interesante la realidad. Aunque que dicen la- ya Netflix nos habría spoileado. A ver, ¿no? yo creo que hay Pero un punto acá no pasa importante nada. y coincido plenamente contigo. Si todos los actores del Estado que procuran justicia, que persiguen delitos, no se fortalecen, si este fiscal, que yo le quiero quitar el término carnal, pero si este fiscal no va a ejercer verdaderamente una función persecutoria, bien determinante en lo que son los delitos en este país, no hay estrategia que funcione. Hay que reconocer que este país tiene buenas leyes, el tema es que no se aplican, el tema es de que nadie las respeta. ¿Sabes qué, Juan? Yo cada vez que escucho, cada vez lo pienso, quizá por los años, ¿no? Cada vez que escucho Por los otra años, vez, muy joven. otra vez, cuando vuelvo a escuchar es que tenemos muy buenas leyes, yo digo, eso lo vengo escuchando desde antes de estudiar Derecho, ¿no? Sí. Y estamos como estamos. ¿No será momento, quizá, y es a lo que me refería al principio, ¿no? De imaginar otra realidad y empezarla a discutir, ¿no? Y a lo mejor las leyes coincido, que tenemos... ahora lamento mucho, Carlos, que coincido contigo, lamento mucho que lleva una semana diciendo el próximo presidente de México que no los va a escuchar. Y le han preguntado, gran desplegado que firmaron ciento y tantas organizaciones que se salió publicado esta semana, 500 personas. y ya dijo que no los va a escuchar. Los abajofirmantes no saben, ¿verdad? Sí, Y no de todo. sabes de lo que Pero están sí. hablando. Sí. Organizaciones como Causa en Común que tienen la vida trabajando con las policías civiles y las policías estatales. Que las conocen de pe a pa y De pudieran dar ahí todos como lados. algunas opciones, Claro. Y ya lo dijo, insisto, esto no es un tema ni militar ni nada, es un tema de quien va a ser el próximo presidente de México, que dijo,
no los puedo escuchar. Y yo entiendo las urgencias políticas, ¿no? Hay una obligación también internacional, es un derecho humano el derecho a la seguridad y el Estado tiene que garantizarlo, lo entiendo, y eso se suma a la urgencia política de cualquier gobierno. Hay una explicación, no una justificación. Pero yo quisiera, o sea, que estuviéramos preguntándonos y debatiendo, ¿no? Que el punto de partida fuera, a ver, en los próximos 30 años, ¿queremos otro 1.000.000 de muertos? ¿No? ¿O cómo hacemos, sería la pregunta, para evitar que eso vuelva a suceder? Para que no haya impunidad. Entonces, vamos a mandar policías militares a la calle, Ahora, yo diría... trompicones, ¿no? Sí. Ya sabemos que no promete nada bueno. Ya los últimos 12 años tienen su historia ya contada, ¿no? Sí. Tenemos un minuto, así en una frase, ¿qué le dirían a Andrés Manuel López Obrador en este momento, que está todo en veremos, o por lo menos en discusión, que tendrá que estar en el Congreso? Juan. Que sea contundente con lo que seguramente es su deseo de un país mejor, pero que sea contundente en la suma de todos los actores del Estado. Este país va a cambiar a partir del domingo primero, y no debe de cambiar para mal. Este país debe de cambiar para bien, insisto, con la suma de todos los actores. Responsabilizar o culpar a un solo grupo es anacrónico. Ixchel. Pues que no militarice el país y que la Guardia Nacional sea una Guardia Nacional civil, que todavía puede lograr que ese camino de la seguridad civil sea verdad. Sí, yo le pediría que cuando mis hijos tengan mi edad, ¿no? 45, 47 años, en 30 años, no estén contando la misma historia que estoy contando yo, ¿no? Y que no volteen la cara y digan, ¿por qué nos heredaron el país del 1.000.000 de muertos? ¿No? Porque el 1.000.000 de muertos lo perdimos en la revolución, 10 años, ¿no? Entonces, no es necesario que México vuelva a pasar por eso para que haya una transformación de hondo calado, ¿no? De alto calado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Ustedes qué le pedirían al próximo presidente de la República? Continuaremos este debate a fondo. Gracias.